Cuando el abogado desdobló el grueso fajo de papeles, me senté en la larga mesa de roble con una calma adormecida. Me había convencido a mí misma que, después de años trabajando codo a codo con mis padres en el negocio familiar, al menos habría justicia. Pero a medida que su voz monótona llenaba la habitación, enumerando activos, propiedades y cuentas, mi nombre nunca fue mencionado. Cada palabra se volvía más pesada, presionando contra mi pecho como una asfixia lenta. El despacho de don Ramírez, situado en pleno centro de Valencia, siempre me había parecido imponente con sus estanterías llenas de libros jurídicos y ese olor a madera antigua. Pero aquel día de marzo, con la luz tenue entrando por las ventanas, se había convertido en el escenario de mi humillación más profunda. Mi hermano Alejandro, sentado frente a mí, mantenía esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde niño. La empresa Bodegas Martínez, incluyendo las viñas en Requena, las instalaciones de producción y todos los activos comerciales, pasarán a ser propiedad exclusiva de Alejandro Martínez Soria, leyó don Ramírez, ajustándose las gafas mientras pasaba a la siguiente página. Mis padres habían fallecido apenas 2 meses atrás en aquel accidente en la carretera de Cuenca. Todavía no me había recuperado del golpe cuando ya me enfrentaba a esto. Observé a mi tía Carmen, sentada en una esquina. Su mirada evasiva me confirmaba que ella ya sabía lo que iba a suceder. Quizás todos lo sabían menos yo. 15 años entregados a las bodegas, modernizando procesos, abriendo mercados en Europa, sacrificando fines de semana y vacaciones. 15 años tratando de demostrar que, a pesar de ser mujer en un mundo tradicionalmente dominado por hombres, podía llevar el negocio tan bien o mejor que cualquiera. El apartamento de la calle Colón y la casa de verano en Javea, siguió enumerando don Ramírez. Cada nueva propiedad, cada cuenta bancaria, cada objeto de valor, todo iba destinado a Alejandro o a mis primos. Incluso el collar de perlas de mi abuela, el que ella me prometió en su lecho de muerte, ahora aparecía como herencia para mi prima Isabel. Me atreví a mirar a Alejandro, quien fingía una falsa modestia mientras asentía levemente. Él, que apenas pisaba las bodegas, que se había pasado los últimos años viajando por el mundo, encontrándose a sí mismo, ahora se convertía en el dueño de todo lo que yo había ayudado a construir. A medida que la lectura avanzaba, sentía cómo mi respiración se volvía más superficial. El nudo en mi garganta crecía hasta hacerse insoportable. No era solo el dinero o las propiedades. Era el mensaje implícito. Para ellos, yo nunca había sido suficiente. Todos esos cumpleaños en los que mi padre presumía de mi hijo, el heredero, mientras mis logros quedaban en segundo plano. Todas esas cenas familiares donde mi madre me recordaba que una mujer debería pensar en formar una familia en lugar de obsesionarse con el trabajo. Para cuando don Ramírez llegó a la última página, mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Incluso los pequeños pendientes de oro que mi madre me había regalado cuando tenía 5 años, esos que pensaba que guardaba por razones sentimentales, ahora figuraban en la herencia de mi hermano. La ironía era dolorosa. No se trataba solo de dinero, sino de ser borrada. Había pasado mi vida adulta intentando demostrar que era digna, y todo lo que había ganado era silencio en un documento legal. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó don Ramírez, quitándose las gafas y mirándome directamente por primera vez desde que había comenzado la lectura. Sentí todas las miradas sobre mí. Esperaban lágrimas, una escena, reproches. Pero algo dentro de mí se había congelado. No, respondí con una voz que no parecía la mía. Todo está perfectamente claro. Me levanté lentamente, recogí mi bolso y mi abrigo. La sala permaneció en silencio mientras me dirigía hacia la puerta. No hubo abrazos de consuelo, no hubo palabras de comprensión. Mi tía Carmen hizo un amago de acercarse, pero la mirada que le lancé fue suficiente para detenerla. Salí de aquel despacho sin decir una palabra más. Alejandro sonrió levemente,
como si la victoria fuera suya por derecho de nacimiento. Don Ramírez evitó mi mirada, quizás incómodo con la injusticia que acababa de presenciar. Afuera, Valencia bullía indiferente bajo el sol de primavera, y por primera vez en años no corrí de vuelta a la empresa que había ayudado a construir, porque aparentemente ya no era mía. Caminé sin rumbo por las calles empedradas del casco antiguo, pasando junto a la catedral y la Plaza de la Reina sin verlas realmente. Los turistas se fotografiaban frente a la Torre del Miguelete, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo. Elena Martínez Soria, 35 años, directora de operaciones de Bodegas Martínez. O al menos lo había sido hasta hace una hora. Esa noche, sentada en el pequeño piso que alquilaba, siempre pensando que era temporal, que algún día heredaría la casa familiar, revisé viejos álbumes de fotos. Allí estábamos todos. Papá enseñando a Alejandro a podar las viñas mientras yo observaba desde lejos. Mamá orgullosa en la graduación de mi hermano mientras sostenía mi título universitario con un simple «Muy bien, Elena». Siempre había sido así, pero una parte de mí seguía esperando que, al final, reconocieran mi esfuerzo. Me serví una copa del vino que yo misma había ayudado a crear, nuestro premiado Reserva 2018. Nuestro, pensé con amargura. Ya no había nuestro. Ahora era el vino de Alejandro, la empresa de Alejandro, el legado de Alejandro. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una extraña calma me invadió. Había pasado del shock a la tristeza, y ahora sentía algo diferente: determinación. No necesitaba gritar ni suplicar. No necesitaba explicaciones ni disculpas. Lo que necesitaba era un plan. Tomé mi portátil y comencé a escribir, ordenando mis pensamientos. Si mi familia me había enseñado algo, era que los negocios son negocios y que el sentimentalismo no tiene cabida en ellos. Bien, yo también podía jugar con esas reglas. A la mañana siguiente, entré en la sede de la empresa como lo había hecho cada día durante los últimos 10 años. Nadie sospechaba nada diferente. Saludé a Marta, la recepcionista que siempre llegaba media hora antes para preparar café para todos. Revisé los informes de producción con Joaquín, el enólogo que mi padre había contratado cuando yo apenas tenía 20 años, y aprobé transacciones pendientes con el departamento de contabilidad. Solo que esta vez lo hice con una fría claridad. No estaba actuando por venganza, estaba reclamando lo que había construido. El edificio de Bodegas Martínez, con su fachada de piedra restaurada y su interior moderno, una renovación que yo había supervisado personalmente hace 3 años, se encontraba en la zona industrial a las afueras de Valencia. Desde mi oficina en el segundo piso podía ver los campos que se extendían hacia el horizonte, algunos de ellos plantados con cepas que tenían más de 70 años. Elena, ¿has visto los números del último trimestre? Son espectaculares, me comentó Lucía, la jefa de marketing, dejando un informe sobre mi escritorio. La exportación a Alemania ha aumentado un 30%. Sí, lo vi ayer. Buen trabajo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lucía me miró extrañada por un momento, pero continuó hablando sobre la próxima campaña publicitaria. Mientras ella explicaba los detalles, mi mente estaba en otra parte. Calculaba cuánto tiempo me llevaría asegurar cada vía digital que yo había creado, congelando el acceso a las cuentas principales, restringiendo permisos, encriptando archivos clave. Nadie lo notaría. Después de todo, yo siempre había sido la persona en quien confiaban para manejar los detalles. Necesito que me dejes sola un momento, Lucía. Tengo que hacer unas gestiones urgentes con el banco, le dije cuando terminó su presentación. Ella asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. En cuanto estuve sola, comencé mi plan. Primero, cambié todas las contraseñas principales: la cuenta bancaria corporativa, la plataforma de gestión de proveedores, el sistema de nóminas, el correo electrónico empresarial. Había diseñado toda la infraestructura digital de la bodega. Conocía cada rincón,
cada puerta trasera, cada punto débil. En 2 horas había creado un laberinto digital al que solo yo tenía acceso completo. Mientras trabajaba, recibí una llamada de Alejandro. La pantalla de mi móvil mostró su nombre y sentí una punzada de amargura. Respiré hondo antes de contestar. ¿Sí? Elena, soy yo. Mira, sobre lo de ayer, no quiero que pienses que esto cambia algo entre nosotros. Tú seguirás en la empresa, por supuesto. Nadie conoce el funcionamiento mejor que tú. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Claro, Alejandro. Todo sigue igual, respondí, sintiendo cómo la rabia se convertía en algo frío y calculado. De hecho, estoy terminando unos informes importantes. Te los enviaré esta tarde. Perfecto. Por cierto, don Ramírez me ha dicho que pase por su despacho para firmar la transferencia oficial. ¿Podrías preparar un resumen del estado actual de la empresa? Algo sencillo, ya sabes que yo no entiendo mucho de números. Por supuesto, contesté, sabiendo que nunca vería ese resumen. Después de colgar, continué con mi tarea. Transferí copias de seguridad de todos los documentos importantes a mi servidor personal. Luego, programé un bloqueo automático en los principales sistemas para que se activara gradualmente durante las próximas semanas. Nada demasiado obvio al principio. Pequeños retrasos en los pagos, errores en los pedidos, problemas con las nóminas. A mediodía, bajé al comedor donde los empleados se reunían para comer. Me senté con Carmen, la contable que llevaba en la empresa desde antes que yo naciera. «¿Qué cara traes, niña?», me dijo mientras pelaba una naranja. «Parece que has visto un fantasma». «Estoy bien, Carmen». «Solo cansada», respondí, tratando de mantener una conversación normal. A mi alrededor, la gente comentaba sobre el fin de semana, sobre la próxima cosecha, sobre sus vidas. Vidas normales que no habían sido borradas de un plumazo por un testamento injusto. «Me he enterado de lo de la herencia», dijo Carmen en voz baja, inclinándose hacia mí. «Tu padre siempre fue un hombre de ideas antiguas. No es justo, pero no te preocupes. Alejandro no durará ni 3 meses sin ti». Sonreí levemente. Si Carmen supiera lo que acababa de hacer, entendería que Alejandro no duraría ni 3 semanas. Pasé el resto de la tarde cerrando los últimos cabos sueltos. A las 6, cuando todos comenzaban a marcharse, apagué mi ordenador por última vez. Miré mi oficina, el espacio que había sido mi segundo hogar durante tantos años. No me llevé ni una sola cosa personal. El verdadero trabajo ya estaba hecho, en silencio, metódicamente, de manera invisible. «¿No te quedas hasta tarde hoy?», preguntó Marta mientras recogía sus cosas. Era habitual que yo fuera la última en irme. «No, hoy no. Creo que me tomaré unos días libres», respondí con naturalidad. «Te lo mereces», exclamó ella. «Desde lo de tus padres no has parado ni un momento». Si ella supiera que no pensaba volver, quizás no sonreiría con tanta facilidad. Me despedí de los pocos empleados que quedaban y salí del edificio. El sol empezaba a ponerse, tiñendo de naranja los viñedos que se extendían frente a la bodega. Esos viñedos que mi abuelo había plantado con sus propias manos, que mi padre había ampliado y que yo había modernizado. Ahora pertenecían a alguien que apenas sabía distinguir entre una tempranillo y una garnacha. Conduje hasta mi apartamento en Valencia, sintiendo una extraña mezcla de liberación y dolor. Al llegar, encontré un mensaje de texto de mi prima Isabel. «Elena, siento mucho lo del testamento. Si necesitas hablar, estoy aquí». No respondí. Isabel siempre había sido amable, pero también había aceptado sin protestar el collar de mi abuela. En el fondo, todos eran iguales, cómplices silenciosos de un sistema que me había relegado a un segundo plano por el simple hecho de ser mujer. Esa noche, preparé una pequeña maleta. No necesitaba mucho, solo lo esencial. Había alquilado un piso en Barcelona semanas atrás, anticipándome a lo peor. Ahora me alegraba de haber sido precavida. Antes de acostarme,
revisé mi correo electrónico una última vez. Ya habían comenzado a llegar los primeros mensajes de proveedores confundidos por transferencias que no se habían realizado. Los ignoré todos. También había un mensaje de Alejandro. Elena, ¿dónde está el informe que me prometiste? Lo necesito para la reunión con don Ramírez mañana. Cerré el portátil sin responder. Por primera vez en años dormí profundamente. El mundo creía que Alejandro era el nuevo dueño, pero la propiedad significaba poco sin acceso. No necesitaba gritar, discutir o explicarme. Había aprendido de ellos. El silencio puede ser el arma más poderosa. Pasaron semanas sin un solo mensaje mío. Mi familia debió asumir que había aceptado mi destino con humildad. Mientras tanto, las cuentas de la empresa comenzaron a ahogarse bajo proveedores impagados, fondos congelados y gerentes confundidos incapaces de procesar salarios. Observaba desde lejos, invisible pero consciente de cada correo electrónico desesperado rebotando desde bandejas de entrada desactivadas. Mi nuevo apartamento en el barrio del Born, en Barcelona, era pequeño pero luminoso. Desde el balcón podía ver un trozo del mar Mediterráneo brillando entre los edificios. Era un cambio radical respecto a Valencia, donde cada rincón me recordaba a la empresa familiar, a mi apellido, a lo que se esperaba de mí. La primera semana fue la más difícil. Me despertaba sobresaltada a las 5 de la mañana, pensando que llegaba tarde para supervisar la carga de pedidos. Instintivamente buscaba mi teléfono para revisar correos urgentes. Luego recordaba, ya no era mi responsabilidad, ya no era mi empresa, ya no era mi vida. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza cercana a la Catedral de Santa María del Mar, recibí el primer mensaje de un empleado. Era Miguel, el jefe de bodega, un hombre que había trabajado con nosotros desde que tenía 18 años y ahora rondaba los 50. Elena, ¿estás bien? Nadie sabe dónde estás. Hay problemas con los pagos y tu hermano está fuera de sí. Por favor, responde. No lo hice. Apagué el teléfono y pasé el resto del día caminando por el parque de la Ciudadela, observando a las familias, a las parejas, a la gente normal que no cargaba con el peso de una traición familiar. Al principio, sentí culpa. Años de obediencia me habían entrenado para buscar aprobación, para arreglar lo que otros rompían. Pero la culpa lentamente se transformó en alivio. Por una vez, no era yo quien mantenía las cosas juntas mientras me trataban como invisible. Ahora tenía mi propio espacio, mi propio tiempo. Empecé a bocetar planes para mi propio proyecto, algo completamente mío. El sabor de la independencia era extraño pero embriagador. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más desesperados. Proveedores reclamando facturas atrasadas, clientes confundidos por pedidos no entregados, empleados preocupados por nóminas que no llegaban, incluso algunos primos y tíos que nunca se habían molestado en llamarme antes, ahora querían saber dónde estaba por el bien de la familia. A finales del primer mes, la situación debía ser caótica. Me enteré por el periódico digital de Valencia que Bodegas Martínez había suspendido temporalmente su producción debido a reestructuración interna. Conociendo a mi hermano, esa era su manera de disfrazar el desastre. Alejandro siempre había sido bueno con las palabras, pero pésimo con los hechos. Mientras tanto, yo había comenzado a construir algo nuevo. Contacté con antiguos clientes de confianza, aquellos con quienes había desarrollado una relación personal a lo largo de los años. No les hablé de venganza ni de injusticias. Simplemente les comenté que estaba iniciando un proyecto propio y me gustaría contar con ellos cuando estuviera listo. La mayoría respondió con entusiasmo. Siempre fuiste tú quien entendía realmente el negocio, me dijo François, un importador francés con quien trabajábamos desde hacía años. Cuando estés lista, cuenta conmigo. También contacté con María, una viticultora de la zona de Priorat que había conocido en una feria de vinos. Sus viñedos pequeños pero de alta calidad producían uvas excepcionales. Siempre quise trabajar contigo directamente, me confesó por teléfono.
Sabía que valorarías mi trabajo más que las grandes bodegas. Cada nueva conexión, cada plan que tomaba forma, me alejaba más del pasado y me acercaba a un futuro que nunca había imaginado. Uno donde yo definía las reglas, donde mi voz era la única que importaba. A veces me sorprendía pensando en la bodega, en los empleados que habían sido como una familia para mí. Me preguntaba si Carmen seguiría llevando las cuentas con su meticulosidad habitual, si Joaquín habría logrado convencer a Alejandro de que el nuevo vino ecológico merecía una oportunidad, si Lucía habría renunciado ya, frustrada por tener que explicar conceptos básicos de marketing a alguien que nunca había mostrado interés en aprender. Una tarde, mientras revisaba mi plan de negocios en una cafetería del Paseo de Gracia, vi a un hombre que se parecía asombrosamente a mi padre. La misma postura erguida, el mismo corte de pelo, incluso la misma manera de gesticular mientras hablaba por teléfono. Por un momento, mi corazón se detuvo. Luego, cuando se giró, vi que era un completo desconocido. La oleada de emociones que me invadió me dejó temblando. Dolor por su pérdida, rabia por su injusticia y una inesperada añoranza por los días en que todavía creía que me quería tanto como a mi hermano. Esa noche no pude dormir. Miré viejas fotografías en mi portátil. Mi padre enseñándome a catar vino cuando tenía 12 años. Mi madre y yo en la inauguración de la nueva línea de embotellado. Toda la familia reunida en la vendimia del año anterior, sonriendo bajo el sol de septiembre, ajenos a la tragedia que se avecinaba. ¿Habían planeado desheredarme incluso entonces? ¿O fue una decisión tomada años atrás, cuando comprendieron que nunca sería la hija que esperaban, sumisa, dispuesta a ceder el control, contenta con un papel secundario? A veces me preguntaba si mis padres habrían notado siquiera que me había ido. Quizás estaban demasiado ocupados tratando de controlar el caos que su hijo dorado no podía manejar. El silencio entre nosotros se convirtió en el eco de cada año que había sido ignorada. En mis momentos más oscuros, imaginaba la bodega colapsando completamente, los viñedos abandonados, el legado familiar destruido. No me enorgullecía sentir cierta satisfacción ante esa idea, pero tampoco podía negar el sentimiento. Sin embargo, con el paso de los días, esa fantasía vengativa fue perdiendo fuerza. No quería destrucción, quería construcción. No quería que ellos fracasaran. Quería triunfar yo. Empecé a visitar pequeñas bodegas en la región del Penedès, aprendiendo enfoques diferentes, técnicas alternativas, filosofías de producción que se alejaban del tradicionalismo rígido de mi padre. Conocí a enólogos jóvenes con ideas revolucionarias, a agricultores que experimentaban con variedades olvidadas, a diseñadores que reinventaban la manera de presentar el vino al mundo. Cada conversación, cada descubrimiento alimentaba mi proyecto. Ya no sería simplemente otra bodega más. Sería algo nuevo, algo mío, algo que reflejara todo lo que había aprendido y todo lo que me habían negado expresar durante años. A finales del segundo mes, alquilé un pequeño local en Barcelona para establecer mi oficina. Lo decoré con sencillez. Un escritorio, algunas sillas, estanterías para libros y muestras de vino. En la pared colgué un único cuadro, un paisaje de viñedos al atardecer que había comprado en un mercadillo. No necesitaba fotos familiares ni reconocimientos heredados. Este era un nuevo comienzo. Contraté a una joven recién graduada en enología, Sofía, que rebosaba entusiasmo e ideas frescas. No tengo experiencia, me confesó durante la entrevista, pero tengo pasión y ganas de aprender. La experiencia está sobrevalorada, le respondí con una sonrisa. Yo busco talento y honestidad, algo que mi familia nunca había valorado en mí. Fue en ese momento, mientras explicaba a Sofía mi visión para el futuro, cuando sonó mi teléfono. Un número que no había visto en meses apareció en la pantalla. Mamá. Por un instante, mi mente se congeló. Mi madre había muerto hace más de 3 meses en aquel accidente. Entonces comprendí.
Era el teléfono de mi madre, pero quien llamaba debía ser otra persona. Dudé unos segundos antes de responder. Podría haber sido cualquiera de la familia usando su teléfono, probablemente para hacerme sentir nostalgia y conseguir que respondiera. Casi dejé que la llamada se perdiera, pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Disculpa, Sofía. Tengo que atender esta llamada, dije, levantándome y dirigiéndome hacia la ventana. Ocurrió un jueves por la tarde. Mi teléfono se iluminó con un nombre que no había visto en meses. Mamá. Casi lo ignoro, pero algo dentro de mí me dijo que respondiera. La voz que salió del auricular era temblorosa y aguda, llena de pánico. No era mi madre, por supuesto. Era mi tía Carmen. Elena, por Dios, ¿dónde estás? Te hemos buscado por todas partes, dijo con voz entrecortada. Sofía me miró con curiosidad desde el otro lado de la oficina. Le hice un gesto indicando que necesitaba privacidad y salí al pequeño balcón que daba a una calle estrecha del Born. Estoy bien, tía. ¿Por qué usas el teléfono de mamá? Pregunté con frialdad. El sol de la tarde bañaba los tejados de Barcelona, tan diferentes a los de Valencia. Tu hermano lo encontró en el despacho de tu padre y pensamos que tal vez responderías si veías su nombre. La manipulación era tan evidente que casi me hizo sonreír. Elena, las cosas están muy mal. El banco está amenazando con ejecutar la hipoteca. Los préstamos han entrado en mora, las cuentas están congeladas y Alejandro no tiene idea de cómo desenredar este lío. Mientras hablaba, observaba a una pareja de turistas fotografiando la arquitectura modernista del edificio de enfrente. Parecían felices, despreocupados, ajenos al drama familiar que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Podía escuchar la desesperación quebrando la voz de mi tía, la misma mujer que se había mantenido en silencio mientras me despojaban de mi herencia. Los proveedores están amenazando con demandas, Elena. Vinieron los de la bodega cooperativa de Requena y casi llega a los golpes con Alejandro. Dicen que les debemos 3 meses de uva. Los empleados no han cobrado la nómina completa en semanas. Joaquín ya ha presentado su dimisión y Lucía está a punto de hacerlo. Cada nombre que mencionaba era como una pequeña puñalada. Gente que había trabajado conmigo durante años, que confiaba en mí, que dependía de un salario que ahora no llegaba por culpa de mí. Venganza silenciosa. ¿Era justo hacerles pagar por los errores de mi familia? ¿Y qué quieres que haga yo, tía? Ya no trabajo allí, ¿recuerdas? Respondí, luchando contra la culpabilidad que comenzaba a crecer dentro de mí. Elena, sabemos que hiciste algo con los sistemas. Nadie puede acceder a nada. Hemos contratado a 3 informáticos diferentes y todos dicen lo mismo. Alguien diseñó esto para que fuera impenetrable. Sabemos que fuiste tú. Me quedé en silencio, observando cómo las sombras se alargaban en la plaza. Desde mi balcón podía ver a una anciana regando las plantas en su ventana, un ritual cotidiano que contrastaba con el caos que describía mi tía. Alejandro está desesperado, Elena. Ayer lo encontré llorando en el despacho de tu padre, rodeado de facturas impagadas y avisos del banco. Dice que lo ha arruinado todo, que debería haberte escuchado, que no sabe cómo arreglarlo. Intenté imaginar a mi hermano, siempre tan seguro de sí mismo, tan arrogante, reducido a las lágrimas entre los papeles de nuestro padre. La imagen debería haberme producido satisfacción, pero solo sentí un vacío extraño. Tu primo Antonio está considerando presentar una denuncia. Dice que has saboteado deliberadamente la empresa familiar y que eso es un delito. Yo le dije que no era necesario llegar a tanto, que hablaría contigo, que solucionaríamos esto como familia. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Familia? ¿Ahora somos familia, tía? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dejaron sin nada? ¿Dónde estaba Antonio cuando leyeron el testamento y me quedé sin la empresa a la que dediqué mi vida? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, mi tía habló con voz quebrada. Cometimos un error, Elena. Todos lo hicimos. Tu padre,
Él siempre fue un hombre de otra época. Creía que Alejandro, por ser hombre, debía heredar el negocio. Era injusto, lo sabíamos, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Ahora todos estamos pagando por ese error. Me apoyé en la barandilla del balcón, sintiendo el metal caliente bajo mis manos. Barcelona se extendía frente a mí, una ciudad que había elegido precisamente porque no tenía ninguna conexión con mi pasado. Y sin embargo, aquí estaba ese pasado, colándose a través del teléfono, reclamándome. Queremos que vuelvas, Elena. Necesitamos que vuelvas. La bodega te necesita. Tu hermano ha reconocido que no puede hacerlo sin ti. Está dispuesto a firmar un acuerdo, a darte el 50% de la propiedad, lo que quieras. Solo tienes que volver y ayudarnos a salvar el legado de tu padre. El legado de mi padre. ¡Qué ironía! El mismo legado del que me habían excluido ahora necesitaba ser salvado por mí. Miré hacia el interior de mi pequeña oficina, donde Sofía esperaba pacientemente, rodeada de los planos y documentos de nuestro nuevo proyecto. Mi propio legado, apenas comenzando. Elena, ¿sigues ahí? La voz de mi tía sonaba cada vez más desesperada. Estoy aquí, tía, pensando en todo lo que has dicho. ¿Entonces volverás? Podemos enviarte un coche hoy mismo o un billete de tren, lo que necesites. Cerré los ojos dejando que la brisa de la tarde acariciara mi rostro. Por un momento me permití recordar. El olor de las barricas en la bodega subterránea. La vista de los viñedos al amanecer durante la vendimia. Las risas compartidas con los trabajadores después de un día agotador. Era mi hogar, mi historia, mi identidad. Pero también recordé el despacho del abogado, las miradas evasivas, mi nombre ausente de aquel testamento. El dolor seguía ahí, palpitante como una herida mal cerrada. Lo siento, tía, pero no puedo volver, dije finalmente. He comenzado algo nuevo aquí, algo que es completamente mío. Elena, por favor, reconsidéralo. La bodega va a quebrar. Todo el trabajo de generaciones perdido. Todo lo que construyeron tus abuelos, tus padres. Todo lo que construiste tú también. Sus palabras eran como pequeños dardos envenenados, apuntando directamente a mi sentido de responsabilidad, a mi amor por aquellos viñedos que habían sido mi vida durante tanto tiempo. Respiré profundamente antes de dar mi respuesta final. Siento que estéis pasando por esto, dije con calma. Pero quizás tu hijo, el que heredó todo, pueda arreglarlo. El silencio que siguió fue más frío que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás de ella. Luego terminé la llamada. Volví al interior de la oficina con las piernas temblorosas. Sofía me miró con preocupación. ¿Está todo bien, Elena? Pareces haber visto un fantasma. Me senté lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Era mi familia, respondí finalmente. La empresa que dejé está teniendo problemas. ¿Y quieren que vuelvas a solucionarlos?, preguntó con perspicacia. Algo así. ¿Y lo harás? Miré los planos extendidos sobre la mesa. Nuestra futura bodega, pequeña pero innovadora, con un enfoque completamente distinto al tradicional negocio familiar. Un proyecto en el que cada decisión sería mía, donde mi voz sería la única que importara. No, respondí con firmeza. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Esa noche, mientras cenaba sola en mi pequeño apartamento, me sorprendí revisando viejas fotos de la bodega en mi teléfono. Había bloqueado todos los sistemas con la intención de mostrarles lo mucho que me necesitaban, pero nunca pensé realmente en las consecuencias a largo plazo. ¿Estaba dispuesta a ser responsable de la destrucción del legado familiar? ¿De los empleos de personas que nada tenían que ver con el conflicto? Me serví una copa de vino, irónicamente, uno de los últimos reserva que habíamos producido antes del accidente de mis padres. Lo observé a contraluz. Rubí profundo, lágrimas lentas en la copa, el resultado de generaciones de conocimiento y pasión.
¿Tenía derecho a destruir todo eso? ¿Por venganza? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Alejandro. Dejé que sonara hasta que la llamada se perdió en el silencio de la noche barcelonesa. Las noticias viajaron rápido. En cuestión de días, la caída de la empresa familiar se hizo pública. Los periódicos de Valencia llevaban titulares sobre la crisis de Bodegas Martínez, una de las más antiguas y respetadas de la región. Se cancelaron contratos, clientes importantes se retiraron, y el nombre de mi hermano se convirtió en sinónimo de fracaso. No celebré. No había satisfacción en ver cómo algo que una vez había nutrido se desmoronaba. Pero había paz en saber que ya no era su prisionera. Una mañana de mayo, mientras tomaba café en una terraza del Paseo de Gracia, abrí el diario Las Provincias en mi tablet. En la sección de Economía Regional encontré una noticia que me dejó helada. Histórica bodega valenciana en concurso de acreedores. Alejandro Martínez culpa. A sabotaje interno. Había una fotografía de mi hermano saliendo del juzgado mercantil, ojeroso, desaliñado, irreconocible comparado con el joven arrogante que había sonreído durante la lectura del testamento. «Mierda», murmuré, atrayendo la mirada de la pareja sentada en la mesa contigua. El artículo detallaba cómo Bodegas Martínez, fundada en 1898 por mi bisabuelo, había presentado un expediente de concurso de acreedores tras meses de insolvencia. Las deudas acumuladas superaban los 2 millones de euros y varios bancos habían iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria sobre las propiedades. Según Alejandro Martínez, actual propietario, la empresa fue víctima de un sabotaje informático perpetrado por su hermana, Elena Martínez, exdirectora de operaciones que abandonó la compañía tras el fallecimiento de sus padres, leía el artículo. Fuentes cercanas indican que el juzgado está considerando solicitar una investigación criminal por presunto delito económico. Dejé el café a medias y caminé sin rumbo por las calles de Barcelona, tratando de asimilar lo que acababa de leer. Una cosa era bloquear temporalmente los sistemas para demostrar mi valía. Otra, muy distinta, era enfrentar una posible acusación criminal. ¿Hasta dónde llegaría Alejandro para evadir su responsabilidad? Recibí algunos mensajes de antiguos colegas, preguntando si sabía lo que estaba pasando. No respondí. No entenderían que mi silencio no era vengativo. Era liberación. El orgullo de mis padres se había convertido en vergüenza, y el imperio que habían construido sobre el favoritismo finalmente había colapsado bajo su propio peso. En mi teléfono apareció una notificación. Un correo de Joaquín, el enólogo. Elena, no sé si lees esto, pero deberías saber que las cosas están muy mal. Han comenzado a vender las barricas de roble para pagar deudas urgentes. El viñedo viejo de la colina, el que tu abuelo plantó, está abandonado. Nadie lo ha podado este año. Duele verlo. Así. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Ese viñedo había sido mi lugar favorito desde niña. Mi abuelo me llevaba allí en su viejo tractor y me explicaba cómo las raíces de aquellas vides, plantadas en 1932, se hundían tan profundamente en el suelo pedregoso que podían sobrevivir a sequías que matarían plantas más jóvenes. Como las personas, Elena, me decía. Las que tienen raíces profundas resisten cualquier tormenta. A media tarde, mientras estaba reunida con Sofía y nuestro nuevo diseñador gráfico discutiendo la etiqueta de nuestro primer vino, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que debía hacerlo. «Elena, soy Lucía. No sé si te acuerdas de mí. Trabajaba en marketing en Bodegas Martínez». «Claro que me acuerdo, Lucía. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba distinta, más apagada que la persona energética que recordaba. «Mal, la verdad. Me despidieron hace 2 semanas, junto con casi todo el departamento. Solo quería que supieras que... Bueno, que entiendo por qué te fuiste como lo hiciste. Yo habría hecho lo mismo». Un nudo se formó en mi garganta. «Lo siento, Lucía.
No quería que afectara a personas como tú. Lo sé, la mayoría lo entiende. Después de que te fueras, nos enteramos de cómo te habían tratado. Carmen nos contó lo del testamento. Hizo una pausa. Tu hermano está destrozado, por cierto. Lo vi ayer en una cafetería cerca de la bodega. Estaba tan borracho que apenas podía sostenerse en pie. Seguía diciendo que lo había arruinado todo, que tu padre estaría avergonzado. No sentí la satisfacción que esperaba. Solo un vacío extraño y una pizca de lástima. ¿Has encontrado otro trabajo?, le pregunté cambiando de tema. Estoy en ello. De hecho, por eso te llamaba. He oído que estás empezando algo nuevo en Barcelona. Me preguntaba si necesitarías a alguien con experiencia en marketing de vinos. La petición me tomó por sorpresa. ¿Te mudarías a Barcelona? Elena, la mitad de Valencia está buscando trabajo ahora mismo. Muchos estaríamos dispuestos a mudarnos a la Antártida si fuera necesario. Su risa sonaba forzada, pero sincera. Miré a Sofía, que revisaba muestras de papel para las etiquetas, y al diseñador que trazaba bocetos en su tablet. Éramos un equipo minúsculo, apenas comenzando. ¿Podía permitirme contratar a alguien más? ¿Estaba lista para convertirme en empleadora? Envíame tu currículum actualizado, le dije finalmente. No puedo prometer nada, pero podemos hablar. Después de colgar, me quedé pensando en todos los empleados de la bodega, personas que habían formado parte de mi vida durante años. ¿Cuántos más estarían en la situación de Lucía? ¿Cuántos más serían víctimas colaterales de esta guerra familiar? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, recibí otro correo electrónico. Esta vez era de don Ramírez, el abogado, que había leído el testamento. Estimada Elena, espero que esta comunicación te encuentre bien. Me pongo en contacto contigo respecto a un asunto de máxima urgencia concerniente a la situación actual de Bodegas Martínez S.L. Tu presencia es requerida en Valencia para discutir posibles soluciones que eviten mayores perjuicios a todas las partes implicadas. Por favor, contacta con mi secretaria para concertar una cita a la mayor brevedad posible. Archivé el correo sin responder. Ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Me acerqué a la ventana de mi dormitorio y observé las luces de Barcelona, tan diferentes de las de Valencia. Una parte de mí seguía allí, entre los viñedos abandonados y las barricas vendidas a precio de saldo, entre las personas que habían perdido sus empleos y las deudas acumuladas. Aún persistía un pequeño dolor, el deseo de que hubieran elegido el amor sobre la jerarquía, la justicia sobre la tradición. Siempre había querido una familia, no un campo de batalla. A la mañana siguiente, durante mi habitual café matutino, recibí un mensaje de texto de mi prima Isabel. No habíamos hablado desde la lectura del testamento. Elena, no sé si sigues teniendo este número, pero necesito decirte algo importante. Tu hermano ha puesto a la venta la casa familiar para pagar deudas. Se ha mudado a un apartamento pequeño. Mamá, mi tía Carmen, está destrozada. El collar de la abuela, el que tanto querías. Quiero que sepas que lo guardé para ti. Nunca me sentí cómoda aceptándolo. Está en mi caja de seguridad, esperándote. Cuando quieras venir a buscarlo, aquí estará. Las lágrimas nublaron mi visión. El collar de mi abuela, con su delicada filigrana de oro y esos pequeños rubíes que parecían gotas de vino. Ella me lo había prometido cuando yo tenía apenas 10 años. Para que recuerdes siempre quién eres y de dónde vienes, me había dicho mientras lo sostenía contra la luz. Respondí con un simple, gracias Isabel, lo pensaré. No estaba lista para volver a Valencia. No todavía. Esa tarde tuve la primera cata de nuestro vino experimental. Sofía había conseguido uvas de una pequeña finca en el Priorat y habíamos elaborado apenas 200 botellas en una bodega alquilada. No era nada comparado con los miles de litros que producía Bodegas Martínez, pero era nuestro, completamente nuestro.
El vino era joven, vibrante, con una acidez que prometía evolucionar maravillosamente con el tiempo. Mientras lo saboreaba, no pude evitar pensar en mi padre. Él habría arrugado la nariz ante su atrevimiento, su falta de clasicismo, pero también habría reconocido, muy a su pesar, que había algo especial en él, algo nuevo, algo con futuro. ¿Qué opinas?, me preguntó Sofía, ansiosa por mi veredicto. Levanté la copa hacia la luz, observando su color rubí intenso, tan similar al de los pequeños rubíes del collar de mi abuela. Creo, dije lentamente, que hemos creado algo hermoso. Esa noche, antes de dormir, abrí mi portátil y escribí un correo electrónico largo y detallado. No iba dirigido a mi hermano, ni a don Ramírez, ni siquiera a mi tía. Era para Joaquín, el enólogo, con instrucciones precisas sobre cómo desbloquear los sistemas principales de la bodega. No todo, pero lo suficiente para que pudieran pagar nóminas pendientes y gestionar los pedidos más urgentes. No lo hice por mi hermano. Lo hice por las personas que, como Joaquín, no merecían sufrir por una guerra que no habían iniciado. Lo hice por esas vides viejas en la colina, que mi abuelo había plantado con sus propias manos y que ahora estaban abandonadas. Lo envié sin firma, sin explicaciones, sin condiciones. Era hora de soltar también esa parte de mi pasado. Un año después, me encontré frente a las puertas de cristal de mi propia bodega, mi nombre grabado elegantemente sobre ellas. Cada centímetro de ese espacio reflejaba mi historia, construido desde cero, silenciosamente, con propósito y sin el permiso de nadie. Mis clientes confiaban en mí no por mi apellido, sino porque entregaba resultados. La bodega Raíces Nuevas ocupaba un antiguo edificio industrial en el Poblenou de Barcelona, reformado con respeto a su estructura original, pero adaptado a nuestras necesidades. No era grande ni ostentosa como Bodegas Martínez, pero cada espacio había sido diseñado con intención. Las paredes de ladrillo visto contaban una historia de transformación, igual que yo. ¿Nerviosa?, me preguntó Sofía, ajustando el cartel de inauguración que colgaba sobre la entrada principal. Un poco, admití, pero es un buen tipo de nerviosismo. En apenas unas horas, el espacio se llenaría de personas para la presentación oficial de nuestros primeros vinos. Habíamos invitado a críticos, distribuidores, restauradores y, para mi sorpresa, algunos habían venido desde muy lejos para conocer este nuevo proyecto que empezaba a generar ruido en el sector. Recorrí las instalaciones una última vez, asegurándome de que todo estaba perfecto. La zona de cata, con sus mesas de madera recuperada. La pequeña sala de barricas, donde envejecían nuestros vinos más especiales. El laboratorio donde Sofía trabajaba su magia. Y finalmente mi oficina, un espacio luminoso con ventanales que daban a un patio interior lleno de plantas. Sobre mi escritorio descansaba un sobre que había llegado esa mañana. El remitente era Isabel, mi prima. Dentro había encontrado una breve nota. Estoy orgullosa de ti. Y una fotografía antigua. Yo de niña, sentada en el tractor con mi abuelo, rodeados de viñedos. No sabía que esa foto existía. Debía de haberla encontrado entre las cosas familiares cuando vaciaron la casa. La casa familiar ya no existía como tal. Según me había contado Isabel, en nuestras escasas comunicaciones, Alejandro finalmente la había vendido para pagar deudas. Bodegas. Martínez seguía existiendo, pero apenas como una sombra de lo que fue. Habían vendido la mayoría de los viñedos, conservando solo el más antiguo, el de la colina. Producían apenas un 10% de lo que solían elaborar, y mi hermano había tenido que aceptar socios inversores que ahora controlaban la mayoría de las decisiones. Una parte de mí sentía tristeza por ese final, pero otra parte entendía que era necesario. Algunas cosas deben morir para que otras puedan nacer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía, ahora mi directora de marketing. El catering acaba de llegar. Todo en orden. El fotógrafo estará aquí en 1 hora. Sonreí.
Lucía no había sido la única ex empleada de Bodegas Martínez que ahora trabajaba conmigo. También había contratado a Miguel, el antiguo jefe de bodega, cuya experiencia resultó invaluable para nuestro proyecto. Y sorprendentemente, Joaquín, el enólogo, nos visitaba como consultor una vez al mes. Para mantenerme joven, decía, trabajando con locos innovadores como vosotros. Nunca les pregunté sobre Alejandro o sobre los últimos días de la bodega familiar. Ellos tampoco sacaban el tema. Era un acuerdo tácito. Aquí comenzábamos algo nuevo, sin arrastrar el peso del pasado. Mientras revisaba los últimos detalles para la inauguración, recordé el día en que finalmente había ido a Valencia a recoger el collar de mi abuela. Fue 6 meses después de la llamada de mi tía, cuando ya había firmado el contrato de alquiler de este edificio y nuestros primeros vinos estaban embotellados. Me reuní con Isabel en una cafetería cerca de la estación. Parecía nerviosa, más delgada de lo que recordaba. Me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. No te imaginas los problemas que tuve para conseguirlo, me confesó mientras yo abría la caja con manos temblorosas. Tu hermano quería venderlo. Tuve que comprarle su parte para que no acabara en una casa de empeños. El collar estaba allí, exactamente como lo recordaba. La delicada cadena de oro con esos pequeños rubíes engarzados que brillaban como gotas de vino tinto bajo el sol. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su peso, recordando a mi abuela llevándolo en ocasiones especiales. ¿Cómo está?, pregunté finalmente. Ambas sabíamos a quién me refería. Isabel suspiró. Sobreviviendo. Ha cambiado mucho, Elena. Todo esto. Le ha enseñado humildad. Trabaja con un distribuidor de vinos ahora como representante de ventas. Ironía de la vida. Ahora vende los vinos de otros. No sentí alegría ni venganza satisfecha. Solo una extraña sensación de cierre, como si un círculo se completara finalmente. ¿Y tú?, me preguntó Isabel. Te ves diferente, más fuerte. Lo soy, respondí simplemente. No nos abrazamos al despedirnos, pero nos estrechamos las manos con más calidez de la que habíamos compartido en años. Algunas heridas tardan generaciones en sanar, pero quizás las nuestras podrían empezar a cerrarse en esta vida. El sonido de la puerta principal abriéndose me devolvió al presente. Era Miguel, cargando las últimas cajas de vino para la presentación. Elena, ha llegado un paquete para ti, dijo, señalando una caja pequeña en la recepción. El mensajero insistió en que era importante. Extrañada, abrí el paquete. Dentro había una botella de vino, pero no cualquiera. Era una botella de la última cosecha que habíamos producido en Bodegas Martínez antes del accidente de mis padres. Junto a ella, una nota manuscrita. A veces hay que perderlo todo para encontrarse. Enhorabuena por tu nuevo proyecto. Ah, la letra de Alejandro, inconfundible. Me quedé mirando la botella largo rato, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Finalmente, la coloqué en la estantería detrás de mi escritorio, junto a nuestra primera botella de raíces nuevas. 2 vinos, 2 historias, 2 partes de mí misma. A las 7 en punto, las puertas se abrieron y los invitados comenzaron a llegar. Distribuidores con los que había establecido relación durante años, periodistas especializados, algunos amigos nuevos hechos en Barcelona. Sofía y Lucía se movían entre los grupos, explicando nuestros vinos, nuestra filosofía, nuestra visión. A las 8 di un pequeño discurso. No mencioné mi pasado, ni Bodegas Martínez, ni el testamento que me había dejado sin nada. Hablé del futuro, de los viñedos con los que trabajábamos, de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Hablé de raíces nuevas creciendo en suelos diferentes, encontrando su propio camino hacia el sol. Cuando terminé, los aplausos fueron cálidos y genuinos. Vi orgullo en los ojos de mi equipo, interés en los de los distribuidores, curiosidad en los de los periodistas. Vi respeto. Más tarde, cuando casi todos los invitados se habían marchado, me retiré a mi oficina con una copa de nuestro vino.
Abrí el cajón de mi escritorio y saqué los pequeños pendientes de oro que mi madre me había regalado cuando tenía 5 años. Esos que pensaba que guardaba por razones sentimentales y que habían aparecido en la herencia de mi hermano. Había comprado un par idéntico para mí, no por rencor, sino como recordatorio. No necesitas heredar valor. Puedes crearlo. El collar de mi abuela descansaba en mi cuello esa noche, sus pequeños rubíes brillando bajo la luz tenue de la oficina. Lo toqué suavemente, pensando en las generaciones de mujeres que lo habían llevado antes que yo. Mujeres fuertes que habían enfrentado sus propias batallas, que habían creado sus propios caminos cuando los tradicionales se cerraban ante ellas. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Joaquín. Acabo de probar tu garnacha del Priorat. El viejo Salvador estaría orgulloso. Salvador, mi abuelo. El hombre que me enseñó que las vides con raíces profundas sobreviven a cualquier tormenta. Sonreí mientras miraba por la ventana las luces de Barcelona. La empresa de mi hermano ya no existía como la conocíamos, y mis padres habían vendido su casa para pagar deudas. Nunca me llamaron de nuevo, y yo nunca intenté contactarlos. Había llorado esa relación mucho antes de que se leyera el testamento. Algunos finales, comprendí, son bendiciones disfrazadas. A veces, en noches como esta, sacaba esos pequeños pendientes de oro. Me recordaban que los objetos son solo objetos, que el verdadero legado no se hereda en papel sellado por notarios. Se construye día a día, decisión a decisión, copa a copa. En la pared de mi oficina colgaba ahora, enmarcada, aquella fotografía que Isabel me había enviado. La niña que fui, sentada en el tractor con mi abuelo, rodeada de viñas viejas. Junto a ella, una fotografía reciente. Yo de pie frente a mi bodega el día que firmamos el contrato de alquiler, con Sofía y el resto del equipo a mi lado. 2 imágenes, 2 momentos, una misma persona. Apuré mi copa y la dejé sobre el escritorio. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, nuevos vinos por crear, nuevas historias por contar. Mi historia, mi bodega, mi legado. Y eso, finalmente entendí, era suficiente.